El verdadero amor en una pareja se hace más fuerte con el pasar de los años y supera las pruebas más difíciles de la vida. Y ahí estaba Margarita, observando de lejos cómo el amor de su vida se veía con una mujer mucho más joven que ella, sintiendo cómo su corazón se rompía y su mundo se venía abajo. Ahora ella debía averiguar con quién la había engañado y desenmascarar a su esposo. Esta es la historia de Margarita, de 60 años, quien vivía junto a su esposo Francisco, de 62, en Cuernavaca, estado de Morelos, en México. Era una pareja de esposos que vivían felices en una gran casa que ambos habían construido durante 30 años que llevaban casados. Un largo matrimonio lleno de amor, comprensión, fidelidad, apoyo y compañía. Margarita y Francisco se conocieron cuando eran muy jóvenes, tuvieron un amor fugaz, pero muy intenso. Eran muy unidos y se amaban mucho, pero cuando llegó el momento de estudiar sus carreras universitarias, ambos tomaron sus caminos diferentes. Así pasaron los años. Margarita se convirtió en una abogada respetada y Francisco en un prominente médico cirujano. Ya siendo unos profesionales exitosos, decidieron regresar a su ciudad natal. Un día se reencontraron por casualidad en un café de la ciudad. Al instante se reconocieron. El reencuentro fue muy emotivo a pesar de los años. Tomaron un café juntos y se pusieron al día con todo lo que había pasado en sus vidas. Resulta que ambos habían tenido una relación previa que había terminado por diferentes razones. Desde aquel día se volvieron inseparables. El amor había renacido. Pasó poco tiempo y decidieron casarse. Sus familias no estaban de acuerdo, pues creían que se estaban apresurando, pero ellos se sentían muy seguros. A fin de cuentas, ya no eran unos jóvenes inexpertos. Habían pasado por tanto y había llegado el momento de ser felices. Ambos soñaban desde siempre con construir una familia y un hogar feliz. Luego de la hermosa boda, se mudaron a su propia casa. Al principio no habían lujos, pero al pasar de los años, la carrera de ambos fue dando frutos y fueron construyendo la casa de sus sueños. Tuvieron 2 hijos, a quienes cuidaban, amaban y protegían, y también criaron con los mejores valores. Eran padres muy dedicados y a pesar de que sus profesiones les exigían cada vez más, trabajaban en conjunto para cumplir con la crianza de sus pequeños. Así pasaron 30 años de feliz matrimonio. Criaron unos hijos de bien, estudiosos, responsables y sobre todo amorosos, quienes para ese entonces ya habían hecho sus propias vidas y vivían fuera de la ciudad. A pesar de los años, Margarita y Francisco no tenían en sus planes el retiro. Aún estaban seguros de que tenían mucho más que ofrecer a las personas que confiaban en ellos como profesionales. Francisco siempre salía de casa de forma inesperada, pues su profesión como médico cirujano a veces le exigía atender alguna emergencia. Así sucedió un día. Francisco recibió una llamada. Se vistió, se despidió de su esposa con un beso y salió rápidamente. Un rato más tarde, Margarita tuvo que salir a encontrarse con un cliente, pero esta vez no lo haría en su oficina, como siempre estaba acostumbrado a hacerlo, sino en un restaurante, pues se trataba de una comida de negocios. Al llegar al restaurante recibió una sorpresa desalentadora. Margarita vio en una de las mesas a su esposo junto a una joven muchacha, a quien le tomaba la mano mientras la miraba con ternura. Margarita sintió que se desvanecía, pero su nuevo cliente la esperaba en la mesa para la reunión. Así que inhaló profundamente, tomando la mayor fuerza que podía y siguió caminando hacia su mesa, intentando no ser vista por su esposo. Por momentos Margarita perdía la noción de la conversación y su mirada se perdía entre las personas del restaurante. Su cliente intentaba captar su atención preguntándole: «Licenciada, ¿se siente bien?» «Licenciada, si gusta podemos dejar la reunión para otro momento». No, disculpe, es que estaba pensando en un caso muy complicado que debo resolver», respondió Margarita. Aquel amargo momento se extendió por 1 hora y media. Margarita veía a su esposo reír con la joven, le acariciaba el cabello y pasaban un buen rato. Más tarde la joven se despidió con un beso en la mejilla y un largo abrazo. Margarita sintió que el nudo en la garganta la ahorcaría. Al llegar a casa, Margarita encontró a su esposo, quien la recibió con un beso como siempre. «Mi bella esposa, te extrañé. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Quieres algo de comer? Preparé tu comida favorita».
Margarita, al escuchar todo aquello, solo pensaba en que su esposo debía haberla visto, o quizás su conciencia no la dejaba en paz. Observándolo, le respondió: «No te preocupes, amor. Ya almorcé con el cliente. Solo quiero una copa de vino y relajarme un poco. Y cuéntame, ¿a ti cómo te fue en la cirugía?» «Bien, amor. Todo salió muy bien. El paciente está en recuperación. Apenas terminé, me vine a casa. Quería estar aquí para cuando llegaras», respondió Francisco. Margarita estaba furiosa, pero decidió no reaccionar negativamente y solo sonrió. Se tomó su vino y se fue a dar un baño. Esa noche no durmió casi nada. Al día siguiente estaba decidida a descubrir la verdad y concluyó que la única forma era seguir a su esposo, porque ella pensaba que confrontarlo y preguntarle no le daría la respuesta que ella necesitaba. Ella estaba segura que si él era capaz de verse con una joven y llegar a su casa como si nada pasara, también sería capaz de mentirle en su propia cara. Esa misma semana Francisco recibió otra llamada, igual como lo había hecho antes. Se vistió, le dio un beso a su esposa y simplemente salió. De inmediato Margarita se fue detrás de él. Francisco llegó al mismo restaurante de antes y ahí estaba la misma joven. Se sentaron en la misma mesa y empezaron una agradable conversación. Margarita los observó desde lejos, asegurándose que no estaba viendo cosas que no eran. Ella quería estar segura de que no era un simple ataque de celos o desconfianza, así que al ver a su esposo que tomaba de la mano a la joven, decidió caminar hasta la mesa y lo sorprendió. «Hola, Francisco. ¿Esta es la emergencia que has estado atendiendo?», le dijo Margarita. «¿Qué haces aquí? Me has seguido». «Espera, Margarita, te juro que no es lo que estás pensando», dijo Francisco, muy nervioso, por cierto. Margarita, con lágrimas en los ojos, le dijo: «No te preocupes. Yo me iré a casa, recogeré mis cosas y te dejaré el camino libre para que seas feliz. No debiste ocultarlo. Después de tantos años, por lo menos merecía tu honestidad». Sin escuchar nada más, Margarita se fue. Al llegar a su casa empezó a recoger todo. Se iría de inmediato a casa de su hija. Ella no quería estar sola en ese momento tan difícil. No había pasado mucho rato cuando llegó Francisco con aquella joven. Margarita, al verlo, se quedó sorprendida y le dijo: «Francisco, no merezco esto. Espera que me vaya para que te traigas a tu amante». «No, amor. Necesito que me escuches, por favor. Siempre me has hecho sentir un esposo orgulloso, porque eres una mujer inteligente, educada y equilibrada. Toma asiento y dame unos minutos», prosiguió hablando Francisco. «¿Recuerdas que antes de reencontrarnos y casarnos tuve una relación que no salió bien? Pues hace poco recibí una llamada de una joven que decía ser mi hija y me pedía conocernos. Por supuesto que accedí porque tú me conoces bien, Margarita. Sabes el padre que he sido y no podía vivir con la pena de saber que podía tener otra hija que creció sin saber quién era su padre. Ella es Martica. Es mi hija. Su mamá Rosa es aquella mujer con la que tuve una relación antes de ti. Desde que terminamos nunca más supe nada de ella. Rosa prefirió ocultarme la existencia de Marta. El día que nos vimos, Marta me contó que su madre, en el hecho de su muerte, había decidido contarle quién era su padre y le dijo dónde podía conseguirme». Margarita se conmovió mucho, sintió mucha pena por aquella joven que había crecido sin su padre, sobre todo porque sabía que Francisco era un padre que daba la vida por sus hijos. Al terminar de escuchar a Francisco, Margarita se levantó, fue hasta donde estaba su esposo y Marta y los abrazó con mucha fuerza. «Perdóname, mi amor, debí escucharte antes. Hija, lamento mucho todo lo que has sufrido. Cuenta con mi apoyo, no tienes que sentirte sola. Esta es tu familia». Amigos, cosas que nos han marcado nuestras historias, que nos han marcado nuestras vidas. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Margarita? Por favor, déjanos tu respuesta en la sección de los comentarios para que todos podamos leerla. Te aguardamos en nuestro próximo video.